encuentren bien. Bueno, vamos a dar continuidad a nuestro curso, ¿verdad? De teología bíblica. Ya son varias clases. Esta es la lección 17, pero en cuanto a sesiones, pues van muchísimas más, ¿no? Bueno, la semana pasada, con la ayuda de Dios, seguimos en la antropología bíblica, terminamos la parte de la imagen de Dios en el hombre y en la mujer. ¿Se acuerdan? Que hay cosas que el hombre, el varón, refleja más que la mujer, y hay cosas que la mujer refleja más. Hay otros aspectos, yo nomás di algunos, porque es mucho estudio, sí, la verdad, sí es bastante, pero en la segunda vuelta pudiéramos ver ya más a profundidad algunos otros aspectos, pero como lo que hemos venido explicando, esta parte de alguna manera Dios nos ha ayudado, ¿verdad? Y nos ha dado la gracia para entender. Y en los servicios que hay para damas, mucho de lo que yo dije se ha tocado y se va a enseñar. Y en las enseñanzas para los varones también, mucho de lo que también dijimos aquí se ha mencionado y se profundiza un poquito más para darles aplicaciones específicas. Entonces, tanto el hombre y la mujer tienen un rol dentro de la relación y ninguno es más que el otro, ¿ok? Eso es lo que sí espero haya quedado muy claro entre muchas de las cosas que es nuestra responsabilidad reflejar la imagen, ¿verdad?, de Dios en todas partes, donde quiera que vayamos, y en uno de los lugares donde es más importante es en nuestra casa, en nuestro hogar y en nuestras relaciones. Entonces, bueno, ya vimos los aspectos. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Bueno, vamos a hablar acerca de la naturaleza del ser humano. Vamos a hablar acerca de su composición. Así que acompáñenme a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y después de esto vamos a orar. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Bueno, así como Dios nos dio capacidades, ¿verdad?, en lo físico también nos hizo de una manera que es importante entenderlo, ¿ok? Y bueno, vamos a ir explicando poco a poco esto. Estamos ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y aquí alguien pudiera preguntarse, ¿qué quiere decir ser santificados por completo? Lo explica en la siguiente parte: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, saben que nuestro Señor ya viene, ¿sí? Él va a regresar un día, pero bueno, mientras llegue ese día, nuestra tarea es algo que siempre decimos, ¿verdad?, permanecer fieles. Vamos a orar y vamos a continuar con la clase. Amén. Hay un 50 que son oraciones, cierren sus ojos junto conmigo y oremos. Dios Padre, damos gracias en esta noche, esta tarde, por que nos ha permitido estar aquí. Yo queremos reconocer que verdaderamente ha sido su paciencia, su amor, su misericordia y su gracia la que ha sostenido nuestras vidas hasta este momento, que nos da la fuerza, la salud para trabajar, para poder hacer todas nuestras actividades diarias. Gracias por todo, gracias por nuestra casa, por nuestra familia, gracias incluso por el clima, gracias por este lugar, por esta congregación, Señor, que te has levantado. Ayúdanos a aprovechar este tiempo, abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder aprender, para poder retener, para poder llevarnos a una enseñanza, Señor, bíblica y sana para nuestra vida, y poder crecer en este área, Señor, en el conocimiento de ti, de tu palabra, pero sobre todo en el avance, Señor, de tu reino aquí en la tierra, y que cada vez más, Señor, tu palabra gobierne, conquiste nuestra mente y nuestro corazón para servirte honradamente y dignamente delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén. Bueno, aquí vamos como lo hemos venido haciendo, vamos a explicar que somos, en este caso, somos trinos. No nos llamamos trinos, porque eso trino, hermanos, yo digo no, sino que estamos compuestos de tres partes, o nuestra composición tiene tres aspectos que la Biblia menciona. ¿Ok?
es muy importante recalcar que hay cosas que Dios no dejó en la Biblia o que no se explica mucho. Quiero aclarar este punto cuando subimos en los ángeles y en los demonios, ¿se acuerdan? Quiero retomar ese punto otra vez, porque usted puede leer cosas del espíritu, del alma, incluso del cuerpo, de otras fuentes de tipo esotérico, no sé si me explico con ese término. Entonces, que dicen que no, que mira, que si tú te duermes así, se te va a poner un chamuco y que no sé. Miren, ¿qué pasa? Todo eso es mucha superstición, ¿no? Ahora, porque quiero aclarar esto. Existen, hermanos, innumerables tradiciones, creencias, supersticiones de muchas índoles, ¿no? De muchas fuentes que pues el ser humano ahí desarrolló, y pues influencia así satánica y todo. Pero la verdad, ¿dónde se encuentra? En la palabra de Dios. Entonces yo quiero decir esto por la misma razón que lo dije cuando vimos los ángeles y los demonios. Durante un tiempo muchos han hecho o han intentado hacer aportaciones respecto a esta parte de nosotros, en el caso del alma y del espíritu, ¿no? Pero acuérdense que toda doctrina lleva un grado de misterio, ¿no? Una parte en la que ya no nos alcanza, pero Dios nos deja lo necesario para conocer lo necesario y poder conocerle a Él. Y tener mucho cuidado con lo que vemos ahorita en internet, en las redes sociales. Miren, hermano, pero yo ¿cómo puedo saber cuando es buen contenido o cuando es mal contenido? Si esa es una pregunta honesta, dice, hermano, yo la verdad, yo miro un video de que hay el arca de Noé en forma de luna, yo me la creo. Bueno, miren, quiero decirle algo. Si todavía hay alguien que batalla en distinguir contenido sano de un contenido que no es muy sano, pues hay que orar y todo, pero yo le voy a dar un consejo aquí y con todo el amor de Cristo, ¿verdad? Y no es, aquí nunca usamos esto para presumir nada, pero mucho de lo que no entendemos deriva en una medida de qué tan buena es nuestra hermenéutica o qué tan buena o mala es nuestra exégesis, o sea, nuestra interpretación y nuestra lectura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que a lo que no entendemos le queramos dar un significado para llenar ese hueco, y eso es un error. Entonces, si usted dice, hermano, yo no le entiendo mucho aquí porque yo miro en internet, pues mire, yo le voy a dar un consejo. Lean su Biblia en versiones más recientes o traducciones con un español más moderno, porque la Reina Valera no es mala, no es una mala traducción, de hecho es de las mejores, de las más fieles que hay, pero el español de la Reina Valera es muy antiguo, es un español medieval, ¿ok? Hay palabras que ya no usamos que están ahí, ¿no? O sea, y aparte pues era el español de la antigua España, bueno, de la España medieval. Entonces, esa es una. Usted encuentra una Biblia, ahora no estoy diciendo que agarre y la tire, no, es la que usamos aquí porque es la traducción fiel. Con el tiempo usted va a entender las expresiones, siempre con un diccionario, pero sobre todo con la guía de Dios, una oración, que Dios le ayude y nos ayude a cada vez que leamos poder ver y entender lo que está diciendo el pasaje y no darle un significado que no tiene. Pero bueno, no quiero perder mucho tiempo aquí porque siempre se refuerzan los cursos de hermenéutica. Ahí están las clases subidas, las pueden volver a escuchar. Creo que se les dio cuando dimos el método inductivo, se les dieron hojas, repaso, eso siempre repásalo, y con la práctica, con el tiempo, con la ayuda de Dios sobre todo, usted va a ir distinguiendo de lo que es sano, lo que es contenido sano, de lo que no es. Si ahorita usted batalla porque, yo le aconsejo que cuide mucho de no ver muchas cosas en internet ahí, hasta que ya tenga más ejercitada la parte de la interpretación, de su buena lección, de su buena comprensión lectora, todo eso. Y ya, pues, con la ayuda de Dios ya puede usted después ahí leer otras cosas, ¿no? Pero con madurez, con cautela, sin querer ganarle, ¿verdad?, el hambre del conocimiento, ¿no? Que el hambre de hacer la voluntad de Dios. ¿Ven? Bueno, ahora,
retomando el versículo, dice que estamos compuestos del cuerpo. El cuerpo viene siendo el aspecto físico temporal. El alma es el asiento de las emociones, la voluntad, ¿ok? Lo que a veces también se entiende como la mente. Y el espíritu es la parte del hombre que se conecta con Dios, ¿ok? Que se comunica con Dios. Estas pueden ser definiciones muy sencillas de lo que es cada uno de estos aspectos, pero vamos a verlos por separado. Bien, la naturaleza del ser humano, hermanos, desde una perspectiva teológica puede entenderse de una manera, como dijimos ahorita, tripartita, o sea, que está partida en tres, o dividida, no dividida, ¿no? Sino seccionada, ¿no? Basado en lo que dice el versículo que leímos de Primera de Tesalonicenses 5:23, donde el apóstol Pablo menciona explícitamente el espíritu no es la alma, es el alma, ¿ok? El alma. Cuando es plural ya es las almas, pero cuando es singular es el alma, ¿ok? El espíritu, el alma y el cuerpo. Este esquema refleja cómo Dios creó el ser humano en diferentes dimensiones interrelacionadas que conforman una esencia, la esencia de nosotros como seres humanos. Y aquí vamos a estudiar parte por parte. Vamos a ver el cuerpo, vamos a ver después el alma y después vamos a ver el espíritu, ¿ok? Entonces, acuérdense que nosotros al llevar la imagen de Dios y estar hechos a la semejanza, mucha de la naturaleza de Dios y de la esencia de Dios está aquí, ¿ok? Así como Él es un Dios trino, o sea, que es Hijo, es Padre y Espíritu Santo, todo esto queda también, se ve reflejado también en nosotros como su creación. Nosotros somos la máxima creación de Dios, ya lo sabemos, ¿sí o no? Que no le digan que usted viene de, ya sabe, ¿verdad? De allá de los orangutanes, que no sé qué, no, somos creación de Dios. Entonces, vamos a ver entonces el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Dijimos, es el aspecto físico y temporal, porque bueno, lo podemos tocar, pero no, este cuerpo, ¿cómo lo conocemos? Este cuerpo que usted tiene, creo que es así, miren, a ver, ¿sí? No son fantasmas, así. A veces que se atraviesa, pues ya, entonces ya no está aquí, hermano, de la noticia. Pero este cuerpo que usted tiene es diseño de Dios, fíjense, hermano. El diseño de su cuerpo, el color, todo, nació en la mente y en el corazón de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? No es el producto del azar, no hay nada. Dios no tiró unos dados y salimos nosotros. No. O sea, Él nos pensó, nos diseñó con dedicación, con amor, ¿verdad? Ahora, el cuerpo es la parte material del ser humano, lo que vemos y sentimos físicamente. ¿Usted sí siente? A ver, venga para darle una corrección en el espíritu. ¿Sí? Bueno, está compuesto ¿por qué? Bueno, por carne. Aleluya, ¿no? Es lo que más sobreabunda a veces en la carne, por huesos y por sangre. Por mencionar algunas cosas, tiene más, ¿no? Pero en general, el hueso, la carne, los músculos, la carne está en todas partes de la piel, ¿no? Bueno, la sangre, ¿no? Y los huesos. Se cree que hay cuántos los que fueron a la escuela, aproximadamente 208 huesos, ¿verdad? Se dice, es un cuento, una cuenta general que tiene el ser humano. Bueno, y tiene también una función temporal en el tiempo presente. Este cuerpo es el vehículo que permite al hombre interactuar con el mundo físico, hermano. Sí, este cuerpo que Dios nos dio nos permite interactuar con el mundo físico, tocar, ¿verdad? ¿A través de cómo? Pues de los 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? El dinero, el trabajo. No, hermano, esos no son los 5 sentidos, porque luego la gente aquí se confunde. Lo vamos a explicar. No, a través de los 5 sentidos. La Escritura nos enseña que el cuerpo es, fíjense, nada más y nada menos que el templo del Espíritu Santo. Esto lo vemos en 1 Corintios 6:19. Más a rato lo volvemos a leer. Lo que implica que aunque este cuerpo sea temporal y sufra de la corrupción y la mortalidad, es valioso para Dios. Su cuerpo, mi cuerpo, es valioso para Dios. ¿Cómo lo estamos tratando el cuerpo, No, hermano, ayer me comí unas del Carl Jr. que ni se imagina. Pues no me las voy a imaginar, invíteme.
Bueno, luego llegamos un poco, no me quiero adelantar, pero luego llegamos a esa parte, ¿no? Pero el cuerpo, nuestro cuerpo, para Dios es valioso. Eso nunca se nos debe olvidar. A lo mejor a usted no le gusta su cuerpo, ¿no? No, yo lo quisiera tener así, más moreno, más hermanos, por favor, no caigamos en ese tipo de cosas. Aunque es cierto que no tenemos que ser flojos, ¿verdad? No me quiero adelantar, pero solamente quiero retomar lo que dije. Si este cuerpo para Dios es valioso, para nosotros también tiene que serlo. ¿Okay? Sin embargo, debido al pecado, el cuerpo está tristemente sujeto a la muerte. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 6:23? ¿Ah? Todos pecaron. Entonces, pero en la resurrección se promete la redención de nuestros cuerpos, transformándolos en cuerpos glorificados, según Filipenses 3:21. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar un poquito más el concepto del cuerpo. Vamos a ver algunas perspectivas, ¿verdad? Vamos a entenderlo como esta parte esencial, aunque es temporal, de nuestra naturaleza humana, está diseñado por Dios para cumplir, bueno, algunos propósitos. ¿Qué le parece? Vamos a aprender un poquito más el cuerpo. No es una clase de nutrología, de nutrición. No le voy a decir, hagas jugo verde, jugo rojo, jugo negro. Jugo negro es el que más se toma, ¿no? En la coca y en la tienda. Pero no, yo no le voy a dar aquí tips. Yo no soy profesional en esa área. Pero sí vamos a aprender bíblicamente cosas acerca del cuerpo y algunas otras cosas más conforme Dios nos dé, ¿ok? Bien. A lo largo de la historia, hermanos, diversas culturas y filosofías han sostenido creencias muy distintas acerca del cuerpo humano. Como le dije, se han creado historias y allí se han inventado, bueno, pues casi un sinfín, ¿no? Bueno, estas visiones varían en cuanto al valor del cuerpo, su relación con el alma o el espíritu y también su destino. Comparar estas ideas con la enseñanza bíblica revela algunas diferencias significativas, hermanos. Tenemos que ver la diferencia entre lo que otros pensadores, filósofos o culturas llegaron a creer y creen del cuerpo con lo que nosotros creemos. Tenemos que ver la diferencia. Porque muchos encasillan al cristianismo como cualquier otra religión, ¿sí o no? Como cualquier otra creencia, superstición, magia y tal. Pero vamos a ver las diferencias para que verdaderamente podamos entender por qué es diferente y por qué no debemos creer otras cosas que nos dice la Biblia. Entonces vamos a ver algunas diferencias, ¿ok? De algunas diferentes corrientes de pensamiento, de lo que otras filosofías o pensadores o religiones llegaron a creer y creen del cuerpo y la diferencia del cristianismo, ¿ok? Bueno, la primera es el dualismo platónico. ¿Qué es lo que decía Platón? Este fue un filósofo que vivió alrededor de 427 al 347 a.C., ¿ok? Influyó profundamente, hermanos, en el pensamiento occidental. Mucha de la filosofía platónica persiste hoy en día. Ahora, no todo lo que dijo Platón es herejía, ¿no? Él no era un cristiano de voto, era un filósofo. Aparte, el cristianismo no existió en sus tiempos. Pero mucha filosofía de él todavía persiste, se enseña en las escuelas, digo, pues como historia y tal. Pero bueno, mucha de su filosofía influyó en el pensamiento occidental. Cuando decimos el occidente es Europa y América, ¿ok? Hacia esa parte, ¿no? China, Japón, Israel, eso es Asia. Entonces, miren, influyó su visión del cuerpo y también la visión que tenía del alma, y fue especialmente relevante. Según Platón, el cuerpo es una prisión para el alma. Fíjense lo que él decía. Este cuerpo era una prisión. Para él, el alma es inmortal y él creía que también el alma era divina. Mientras que el cuerpo es temporal, material y corrupto. ¿Okay? Lo que él creía, ¿no? Este cuerpo es una prisión para el alma, está corrupto, está corrompido, es material y es temporal. En una obra que se llamó Fedón, Platón argumenta que el verdadero propósito del ser humano, fíjense lo que él creía, lo que él postulaba, que el propósito verdadero del ser humano es liberar el alma del cuerpo
para alcanzar la contemplación de las realidades ideales y eternas. O sea que lo que le hicieras a tu cuerpo no, de ahí viene o se deriva mucho de esas ideas. Tu cuerpo, pues, lo que importa es el alma, ¿no? Y bueno, para la época de Pablo y para la época cuando Jesús aparece, pues mucho de esto estaba, ¿no? En esa región. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia de esto que decía Platón, el dualismo platónico, ¿verdad? De que el cuerpo es corrupto, es una prisión para el alma, y el alma es buena, es inmortal, es divina, y el propósito era liberar el alma del cuerpo, pues, ¿no? De la manera que fuera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros no creemos eso? Bueno, para nosotros el cuerpo no se considera una prisión, ¿eh? Porque luego aquí no quiero que me cambien el mensaje. Hermano, yo digo que sí que me voy a golpear, no voy a trabajar, no, hermanos. Miren, el cuerpo para nosotros no se considera una prisión ni tampoco un obstáculo, no a la manera de como Platón lo planteaba, sino parte integral de la creación de Dios, porque el cuerpo al final es creación de Dios. Aunque está sujeto, es cierto, a la maldición del pecado, porque se corrompió por el pecado, hasta cierto punto, el cuerpo tiene un valor positivo. Yo no puedo decir que mi mano es mala, ¿o sí? ¿O su mano es mala? Su mano es buena cuando trae el diezmo. No podemos decir, ¿sí o no? O sea, no. No podemos darle un valor negativo al cuerpo. Tristemente, pues, la maldición del pecado ahí está. La resurrección del cuerpo, hermanos. Bueno, retomando lo del valor, nuestro cuerpo tiene un valor positivo, no es malo en sí. Ahora, pues hay que saber, luego vamos, ahorita que lleguemos ahí, ¿no? Cómo ofrecerlo a Dios en un sacrificio vivo, porque dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo, ¿se acuerdan? El cuerpo, y lo cantamos, ¿se acuerdan que yo voy a glorificar a Dios con mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que tenemos que entender. Aunque en sí el brazo no es malo, sí podemos usarlo para hacer cosas malas, ¿sí o no? Los pies en sí no tienen nada de malo. Mira, bueno, yo tengo un poquito chueco pero lo podemos usar para ir a lugares que no debemos, ¿sí o no? Y ahí está el problema. Entonces el problema, vemos que el punto aquí central no es tanto el objeto, sino de dónde proviene, ¿no? La motivación con la que usamos nuestro cuerpo. ¿Ok? Esa es la diferencia. La resurrección del cuerpo, hermanos, es una doctrina importante para nosotros, mostrando que el cuerpo tiene un destino eterno, porque acuérdense que al final recibiremos un cuerpo glorificado, no como tal este mismo que tenemos, pero no va a desaparecer. O sea, vamos a recibir uno nuevo. Al contrario de lo que decía Platón, que el alma debe escapar del cuerpo. No, Dios nos va a dar uno glorificado, uno que ya no va a estar limitado a la maldición del pecado, uno que va a ser libre en todos los sentidos y todos los aspectos. Este cuerpo sí, pues, es más susceptible a la influencia del pecado, ¿no? Que se deja más. Pero el que vayamos a recibir, ese no. Ese va a ser completamente libre, pero nuestro cuerpo no tenemos por qué menospreciarlo, ¿ok? Tenemos que cuidarlo. Y mientras estemos aquí, ya dijimos, ahorita vamos a volver a ir ahí, es el templo del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces el cuerpo no es una prisión, ¿eh? Para que no quiera andarse escapando, ¿no? No quiera andarse ahí cortando, ¿no? O sea, hay que cuidar el cuerpo. ¿Vamos a cuidar? ¿Sí? Ya el Señor nos escuchó, ¿eh? Bueno, ¿qué otra cosa? El gnosticismo, ¿qué decía? Bueno, esta corriente de los primeros siglos del cristianismo, en lo que apareció en los primeros siglos del cristianismo, también veía el cuerpo como algo intrínsecamente malo, es decir, que ya por el hecho de ser el cuerpo ya tenía algo de malo. Para los gnósticos, el mundo material, incluyendo el cuerpo, fue creado por algo que ellos llamaban un demiurgo, una especie de, digamos, de ente espiritual maligno, ¿no? Lo que para algunos creen que nosotros entendemos como el diablo, pero es un poquito diferente. Bueno, por un demiurgo inferior. Y solo el alma o el espíritu eran valiosos. Y ya
toma poquito de lo que Platón decía. La salvación para los gnósticos consistía en liberar al alma de la materia y ascender al reino, hacia el reino espiritual superior. Para ellos, con que usted se aprendiera Juan 3:16, ya era salvo, ya no importaba lo que pasara con su cuerpo. O sea, es decir, si nosotros, o yo, vamos a ponerlo de esa manera, si yo llego a entender que Cristo es el Salvador, el Redentor del mundo, y lo entiendo, ya me salvé, ya no pasa nada. Porque el gnosticismo, acuérdense que apostaba todo al conocimiento, a la gnosis, ¿okay? A la mente, al conocimiento. Y no importaba lo que pasara con el cuerpo. No podía hacer lo que quisiera, pero ya sabías tú que Dios existía y que Cristo salva, así, amén, pues ya, dale, lo que importa, lo que dures. Ya sabes, no, qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Gracias a Dios, pues esto no triunfó como debería, pero todavía sí permanece cierta toque de gnosticismo en algunas corrientes cristianas. Por eso, nosotros siempre decimos que debe haber un equilibrio entre lo que sabemos y lo que vivimos. No solo eso, sino entre lo que sabemos, lo que entendemos y lo que vivimos. Porque las cosas que hacemos, las hacemos en respuesta a lo que ya entendemos. ¿Ok? Entonces, si uno puede venir a la iglesia, pero no eres cristiano, pero ¿por qué eres cristiano? No, pues, ¿cuándo van a hacer los jueves? Pues no, ¿verdad? Eso es una motivación incorrecta, ¿sí o no? Un entendimiento incorrecto. Uno debemos estar convencidos, nosotros debemos estar convencidos de por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Eso es bien importante, hermano, porque bueno, a lo mejor usted dice, yo no le sé mucho a eso de la lectura y qué tal, pero bueno, si usted de alguna manera por la gracia de Dios entiende y está convencida de por qué debemos estar aquí, de que ese es el lugar que no me refiero al edificio, sino al servicio a Dios. Si uno está convencido de que ese lugar al que pertenece, hermanos, eso es una buena señal, porque todo lo demás, todo el servicio va a tener una motivación correcta, ¿ok? Porque ya no nos interesa si Dios nos concede todos nuestros caprichos. Ahora, en amor y agradecimiento a lo que hemos aprendido que Él entregó para salvarnos, vamos a darlo todo de nosotros. ¿Amén? Pero bueno, el gnosticismo decía eso, ¿no? Ya con que tú supieras. Pero bueno, nosotros y el cristianismo, la iglesia rechazó estas herejías, ¿ok? Porque eso es una herejía, el gnosticismo, a la cual la iglesia enfrentó. En lugar de ver el cuerpo como una creación maligna, entendemos que todo lo que Dios creó es bueno, ¿se acuerdan? O todo lo que Dios ha creado. Génesis 1:31, ¿se acuerdan? Que dice que Dios todo lo creó. Vamos a leer ahí Génesis 1:31, incluyendo nuestro cuerpo. Ay, por eso, hermanos, todas esas cosas que ahorita hay, de que se operan, de que la nariz, de que no sé qué, de que los tatuajes, ¿no? No, pues un cristiano que se ande ahí operando para que no sé qué. Ahora, hay de cirugías, ¿no? Si nomás es estética para llamar, eso está muy mal, ¿no? Pero si se tiene que operar porque hay algo ahí que le está haciendo daño, bueno, eso se tiene, ¿no? Dice 1:31 de Génesis, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, entonces al final de la creación. Pues ya todo lo que Dios creó, y ¿a quién más creó? Pues a nosotros, junto con el cuerpo. Además, fíjense, la encarnación de Cristo, Dios tomando un cuerpo humano, subraya el valor del cuerpo al plan divino. Si no, Jesús no hubiera tenido un cuerpo, ¿no? Si para Dios no fuera valioso e importante el cuerpo. Jesús no solo tuvo un cuerpo humano, sino que después, ¿verdad?, que resucitó, tuvo uno glorificado, pero no se deshizo del cuerpo, enfatizando la unidad de lo físico y lo espiritual. Ahorita no lo podemos ver o vivir todavía
porque todavía no llega ese momento, pero recibiremos, como ya dijimos, esos cuerpos glorificados. Pero para Dios es valioso nuestro cuerpo. ¿Sí? Otras filosofías lo desprecian, ¿no? Lo ven como una prisión, como algo malo, y no lo cuidan como deberían. Pero nosotros no tenemos que verlo de esa manera. Nuestro Señor Jesús tuvo un cuerpo y también lo cuidó, ¿sí o no? Ya cuando fue entregado y recibió el castigo sobre ese cuerpo, fue dañado, pero eso fue por causa del pecado. Resucitado, tuvo uno glorificado. Ahora, ¿qué más? El hinduismo, para los que les gustan los viajes astrales, ¿eh? No, hay muchas ahí cosas bien raras, pero bueno, en el hinduismo, fíjense, el cuerpo es considerado transistorio e ilusorio, o sea, una ilusión. Es parte del mundo que ellos llaman el mundo de Maya, ¿okay? Maya, que quiere decir ilusión. Mientras que el verdadero yo, es decir, el Atman, es eterno e indestructible, según el hinduismo. El cuerpo, fíjense, es el vehículo temporal para el alma, que es reencarnada en múltiples formas físicas a lo largo de muchas vidas. El hinduismo y el budismo crean en la reencarnación, acuérdense. Con nosotros no, ¿verdad? Nos gusta la carne asada, pero no la reencarnación. Miren, el cuerpo, entonces ellos lo ven de esta manera, como este vehículo y que reencarnan en múltiples formas físicas. Por eso en el hinduismo dicen que yo en la siguiente vida a lo mejor soy una mariposa, pues. Allá usted, ¿verdad? Pero bueno, la meta última del hinduismo es alcanzar la liberación del ciclo de reencarnación. Fíjense, no sé si vamos conectando cómo todos quieren liberar el alma del cuerpo. Vamos a ver por qué. Si Dios nos presta ahí un poquito. La meta última del hinduismo es alcanzar la liberación del ciclo de reencarnación, del samsara, que le llaman, y fusionarse con lo que ellos denominan el Brahman, la realidad última. No, es un buen viaje, hermanos. Y si usted mira Star Trek, se le queda corto con el hinduismo. Bueno, ellos así lo ven, así lo interpretan, o así lo quieren ver. Porque miran todo en ciclos, ¿verdad? Para ellos la vida es ciclos, porque el sol sale igual siempre, todo es un ciclo, y bueno, ellos posilan eso que reencarnamos, ¿no? En otras cosas. Entonces, pero no, eso no es verdad. Ellos lo ven así, pero buscan esta liberación. Fíjense, qué curioso, pero ahora vamos a entender un poquito más este patrón. Bueno, ¿cuál es la diferencia de esta creencia respecto de la cristiana? Bueno, que el cristianismo no enseña la reencarnación y considera el cuerpo una ilusión, porque ya nos tocaba ver si es de verdad, ¿sí o no? Déjese, hermano. Más bien, sostiene que cada persona tiene una única vida. O sea, es que no, a Dios no se le acaba la imaginación, hermanos. ¿Cómo que reencarnarnos? Que Dios tuviera una fotocopia o fotocopiadora ahí, ¿no? Bien, creemos que cada persona tiene una vida única, pero ¿por qué creen que conviene mucho pensar en la idea de la reencarnación? Bueno, ¿o por qué no gusta tanto lo que dice la Biblia? Vamos a leer Hebreos 9:27. Acuérdense que una de las cosas que, por el daño del pecado, que tenemos, una conducta, producto, después lleguemos ahí, también lo vamos a volver a mencionar. Hebreos capítulo 9, versículo 27, hermano. Si su Biblia no trae Hebreos, me da miedo, que venga la iglesia en Pero fíjense lo que dice aquí. Acuérdense que una de las señales de la maldición del pecado, una conducta del producto de la corrupción del pecado, fíjense esto, es que siempre huimos o buscamos huir de la responsabilidad. De alguna o de otra manera, el ser humano busca cómo no ser el culpable, ¿no? Pero fíjense, y de la manera, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido, pues por Dios, ¿verdad? Para los hombres que mueran, ¿cuánto? Una sola vez. ¿Y qué pasa después? Y después de esto, el juicio. Pues mejor reencarno en una oruga, ¿verdad? ¿Yo por qué quiero juicio? Pues, qué fácil, ¿verdad?
Digo, y respetando, ¿verdad? Si hay un hinduista aquí, ¿verdad? Pero, qué fácil, ¿no? No, nunca hay un juicio, hay una liberación. Y si no llegas, si no sales del ciclo, pues sigues reencarnado, pero no hay juicio. Ay, pero esa palabra duele en el oído, ¿sí o no? Porque vendrá, diga conmigo, juicio, que no me tatúes, hermano, para que ya sea libre de eso. Va a venir un día. Bueno, después de la muerte tendremos que enfrentar un juicio, para bien o para mal, ¿no? El cuerpo es temporal, ciertamente, pero no es una ilusión, ¿ok? Es parte, ya lo dijimos, integral de la identidad humana, que será resucitado y transformado en el reino eterno. Eso sí, le damos gracias a Dios, ¿sí o no? La liberación, si lo queremos ver de esta manera, desde la perspectiva cristiana, no consiste en escapar del cuerpo, sino en redimirlo, en su redención y en la glorificación. Porque Dios no tiene esa manera de ser como nosotros, de que usar y desechar, ¿sí o no? Nosotros usamos y desechamos cosas, incluso personas, ¿no? Incluso ahorita hay muchas ideas muy raras ahí, muchos de que, no, quien quiere ser en tu vida, que no, next, como si fuéramos cosas. Ahora, no estoy diciendo que tienes que juntarte con personas que te hagan mal, no, obviamente, pero de alguna manera se transmite la idea de que somos cosas reemplazables, que podemos reemplazar fácilmente, que podemos utilizar. No me sirve, pues busco a otro. No es así. Bueno, al menos Dios no nos ve así. Dios, en vez de teniendo todo el derecho, Él sí, ¿verdad?, de desecharnos, nos da la oportunidad de sacarnos, ¿sí o no? Cuando destruyó la humanidad con Noé, bien pudo haber también, mira Noé, pues eres el único, vete para acá y los demás te vas al cielo, pues a la eternidad ya. Se acabó la humanidad. No, ahí va otra vez la oportunidad. Bueno, entonces Dios no nos ve, no lo hace de esa manera. Entonces, bueno, en vez de eso nos va a dar un cuerpo glorificado, ¿no? Lo va a redimir, lo va otra vez. Ahora, ¿qué otra corriente? Bueno, el budismo. ¿Qué dice el budismo? ¿Hay un budista aquí? No, bueno, va a llegar el chino ahí, ¿no? Mira, el budismo enseña que el cuerpo es parte de la cadena de sufrimiento que caracteriza la existencia. Ellos le llaman el dukkha o la dukkha, ¿no? El deseo, fíjense, está bien interesante cómo lo plantea, ¿no? Casi le atinaba este amigo, pero pues no. El deseo y el apego al cuerpo y a las cosas materiales son una fuente de sufrimiento. Está interesante, pero les digo, les faltó un centavo para el peso ahí, ¿no? Pero bueno, agarraron el blanco. Fíjense, el deseo y el apego al cuerpo y las cosas materiales son una fuente de sufrimiento. Según el budismo, todo lo material, incluyendo el cuerpo, es transitorio y no tiene una identidad permanente. La meta es alcanzar lo que ellos denominan el nirvana, ¿sí? Como la banda, ¿se acuerdan? El Kurko ahí. Bueno, el nirvana, de una liberación, otra vez, fíjense, ¿ya cuántos van? 0 y van 10, no cuenten, hermano, le voy a preguntar, es pregunta de examen, ¿eh? Una liberación del ciclo de renacimiento, también llamado samsara, lo cual implica la disolución del ego y la liberación del apego al cuerpo y a la vida física. Y es lo que busca el budismo también, ¿no? La liberación. Porque la Biblia dice que aquel que el Hijo, ¿verdad? Si el Hijo es libertario, dice que seréis verdaderamente libres. Entonces, los métodos humanos no funcionan, ¿no? La metodología del ser humano no alcanza. Aquí el budismo, bueno, fundamentado en las creencias y enseñanzas de Buda, casi alcanza esta parte, pero llegó a entender que es un sufrimiento. Sí, hay sufrimiento, pero ellos buscaban una especie de liberación, pero ¿cómo? Algún día, pues ahí nos vamos a quedar, ¿no? Ahí nos vamos a quedar si le seguimos.
Pero la Biblia nos dice otra cosa. No ocupamos esperar que de la nada suceda. Miren, en contraste, ¿verdad? Mientras que el budismo busca la liberación del apego al cuerpo como parte de la cesación del sufrimiento, el cristianismo no ve el cuerpo solamente como la causa última del sufrimiento, sino que entendemos y se lo atribuimos este sufrimiento que experimentamos al pecado y a la separación de Dios. ¿Okay? En lugar de buscar esa especie de escape del cuerpo, ¿no? Nosotros creemos en la redención, ¿sí o no? Claro, porque Dios redime nuestras almas y nos une con Él. Y aunque hay dolor, ¿verdad? Porque seguimos teniendo emociones, batallamos, hay una lucha interna con el pecado, con los deseos de la carne, aún a pesar de eso, somos libres, porque ya por la gracia de Dios tenemos la fuerza y el poder para derrotar el pecado, para no ceder, para no ser esclavos del pecado ya. Entendemos, pues, con la ayuda de Dios, con la fuerza de su Espíritu, que aunque no tenga todo lo que me gustaría tener, entiendo y confío que Dios me dará lo que necesito. ¿Qué importa que nunca tenga, verdad? Yo en mi caso, no, una guitarra Gibson Les Paul Custom, ¿verdad? Eso es de $5,000, $10,000. No importa, pues ya soy libre en Cristo, ¿sí o no? Hermano, y quiero dar la noticia, nunca vamos a vivir en San Pedro II. Y por eso ya Dios no es Dios, ¿o sí? Hermano, yo quiero un Bugatti. Pues váyase a trabajar. No, pues, ¿y qué pasa? Millones de dólares cuestan eso. ¿Qué pasa si nunca lo tenemos? A ver, ¿qué pasa si nunca llegó? Ahí es donde se ve nuestra fidelidad a Dios, ¿sí o no? ¿Qué pasará si ahorita vamos a Dios en oración? Señor, mira, pues yo quiero eso, y que Dios nos dijera, no. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Bueno, pues no te sigo, bueno, pues Él sigue siendo el mismo. Él no va a cambiar. Bueno, Dios no es así como lo estoy planteando. Pero la verdad, los beneficiados aquí, en el nuevo pacto, somos nosotros porque Dios nos lo necesita. Entonces, claro que Dios no tiene problemas con darnos cosas buenas. De hecho, a Él le interesa que nos vaya bien en lo que realmente y en todo el sentido amplio de lo que significa la palabra, no solo en lo material o lo financiero, sobre todo en lo espiritual. A Dios le interesa mucho que nos vaya bien. Pero como hemos dicho, Dios tiene que formarnos, Dios tiene que tratarnos, Dios tiene que construirnos. ¿Ok? Que la otra vez decía un hermano, no me acuerdo quién, ya se me está yendo la avión, hermano, no me acuerdo quién le platiqué esto. Pero la otra vez me decía un hermano, a ver, imagínate que tienes a tu hijo, o a ustedes papás que tienen hijos, y a los que algún día quieran tener hijos, le soltarían a un niño de 5 o 6 años un Ferrari, un carro, lo que sea, ¿no? Ni la baica le suelto yo, hermano. Ahora, con este ejemplo súper limitado, ahora Dios, ¿usted cree que Dios nos va a dar algo que que necesitemos, que puede que sea bueno, pero si todavía no estamos terminados de estar formados para eso? Pues no, Dios no nos va a dar algo que nos va a matar. Dios no nos va a dar algo que nos va a destruir. El diablo sí. A él nomás póstratele, y te da todos los reinos. Todo lo que quieras, nomás adóralo. Y Él te lo da aquí. Pero en la eternidad, ¿qué vale más? Como decía don Ramón, un kilo de tomates, un kilo de oro. ¿Qué es más importante? ¿Ganar el mundo y perder el alma? ¿Se acuerdan de lo que decía el Señor? O que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Ya no voy a trabajar? No, pues no se vaya por la tangente, hermano, porque tampoco, ¿verdad? Al pan, y al vino, vino, como dice primera de suponía 5:2, ¿no? Miren, ahí entra el equilibrio, pero lo cierto es que Dios va a redimir ese cuerpo, ¿no?
pero tenemos que cuidarlo, no poner nuestro enfoque en las cosas materiales. Además, la doctrina del cuerpo glorificado contrasta más bien con la noción budista de la disolución del yo en el nirvana, porque Dios no va a destruir el yo, o sea, nuestra alma, sino que al darnos un cuerpo glorificado, el alma, en ese sentido, nosotros vamos a acceder a un estado que ahorita no voy a meter a explicar muy bien, ahorita no lo tenemos, pero donde ya no vamos a pecar. O sea, nosotros no vamos a desaparecer, pues, ni nuestra memoria. Hay muchos mitos luego que llegamos a ir, ¿no? Que cuando vamos allá no te vas a acordar de nada. Va a ser un estado diferente solamente. Entonces, que te vayas a olvidar de todo. Simplemente es un estado diferente al que vamos, por la gracia de Dios, ¿no? Cuando si Dios nos permite y llegamos, ¿verdad? Espero podernos ver allá, hermanos. Echémosle ganas. Yo sé que aquí está bien feo. Sí, yo sé. Yo también estoy feo cuando veo el espejo. Pero perseveremos, hermanos. Hasta el fin. Digo, ¿qué tanto valdrá la pena 2 o 3 segundos de placer a este cuerpo a cambio de una eternidad sin Dios? Yo creo que no vale la pena. ¿Sí? Persistamos, hermanos. Amén. Bien. ¿Qué más? Materialismo. Nunca me alcanza el tiempo, por eso no me ponen los domingos ya. Materialismo filosófico, fíjense. El materialismo es una corriente de pensamiento que niega la existencia de una dimensión espiritual. Entonces, esto está más todavía, ¿no? Todavía el budismo, el hinduismo, ¿no? Y Platón medio dice, pero aquí ellos dicen que no hay una dimensión espiritual. Según los materialistas, el ser humano es simplemente el resultado de procesos físicos, químicos, y no hay una realidad más allá del cuerpo físico. O sea, no existe pues el alma, no existe eso. Nomás es tu cuerpo, eres un montón de células de carne, hueso y sangre y ya no le busques más. En este enfoque, fíjense, no hay un alma o un espíritu que sobreviva a la muerte del cuerpo, ya que el ser humano es visto únicamente como materia. Pero esta es una manera, por eso le llaman materialismo, porque solamente se enfoca en la material y en la materia. Es algo demasiado extremista. Obviamente no creemos eso, no tenemos esta filosofía. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, entre lo que dice el materialismo, bastante claro, ¿no? Y lo que creemos nosotros, bueno, el materialismo contradice la enseñanza fundamental de que el ser humano no solo es materia, sino es una unidad de cuerpo, alma y espíritu. En el cristianismo el cuerpo es parte de la creación de Dios y bueno, no lo es todo, ¿verdad? El alma y el espíritu existen más allá de lo material y hay una vida después de la muerte. ¿Usted lo cree? ¿Sí? Hay vida después de la muerte. Qué fácil es decir, no hay nada, pues. Por eso es lo mismo, este conducto de no querer pensar en la responsabilidad que vendrá, ¿no? Luego de rendirle cuentas a Dios, todo lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que pudimos hacer y no hicimos, aterra, ¿sí o no? Porque imagínense, ¿no? Alguien que nunca creyó, cuando esté aquel día delante de Dios. Y si existe Dios, ¿no? Pero bueno, para muchos a lo mejor ese día ya va a ser demasiado tarde. Por eso hay que aprovechar nuestro presente, ¿sí o no, verdad? El materialismo entonces niega la dimensión espiritual y el propósito eterno del cuerpo, pero nosotros no. Sí hay vida después de la muerte. ¿Qué más? El estoicismo. Y con esto voy a terminar. Las diferencias entre lo que otras filosofías creencias ven, y la siguiente semana todavía vamos a hacer en el cuerpo, vamos a ver otras cosas. Pero bueno, vamos a ver por último el estoicismo. El estoicismo, una corriente filosófica que floreció en la antigua Grecia y Roma, considera el cuerpo como parte del destino inevitable de la vida. Pero lo veía como inferior o como inferior a la razón y al alma. Para los estoicos,
las pasiones y deseos del cuerpo debían ser controlados. Fíjense, el estoicismo también de fácil, no, casi, pero bueno. Para los estoicos, entonces, las pasiones y deseos del cuerpo debían ser controlados, ya que la virtud y la razón eran claves para la vida correcta. Fíjense, el cuerpo podía ser fuente de sufrimiento, pero el sabio, decían ellos, debía desapegarse emocionalmente de los placeres y dolores físicos para alcanzar la virtud. Este fue otro intento de la mente humana por, pues, redimirse, ¿no? Pero ya vimos que eso no es suficiente. Acuérdense que la Biblia dice que lo voy a parafrasear, nuestros métodos, nuestras acciones no pueden contra los apetitos de la carne. Hay que mortificar el pecado. ¿Cuándo? Todos los días, sumergiéndonos en la palabra de Dios, orando, meditando en la Biblia, buscando practicar lo que hemos aprendido, agradar a Dios, conocer y descubrir su voluntad para nosotros. Es fácil perder el tiempo lo voy a decir así, en chismes, en murmuraciones, en envidias, en lujuria, en perversiones. Es fácil perder el tiempo en eso. Eso nos va a crear más vicios y vacíos. Pero dedicarnos a hacer la voluntad de Dios, hermano, no va a haber tiempo para andar ahí, ¿verdad? De allá para acá, por cualquier viento de doctrina, no. Pero tenemos que aprender a aprovechar nuestro tiempo. Hay que leer, hay que orar, hay que buscar cómo agradar a Dios en todas las áreas. Hay muchas cosas, hermanos, en las que deberíamos estar bien dedicados a glorificar a Dios y más con nuestro cuerpo. Ay, hermano, es que yo oro y me duermo. Bueno, pues hay que orar por usted, no deja de venir menos. Si nunca nos esforzamos o nunca damos el tiempo, pues a Dios gracias, porque a pesar de nuestra manera de ser, ¿verdad?, nos concede el estar aquí para aprovecharlo, pero hermanos, tenemos que esforzarnos todos los días. Entonces, esto es lo que ellos creían, fíjense, casi, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahí les alcanzó. Aunque, ¿cuál es la diferencia? Ya con esto ya vamos terminando. Aunque el estoicismo comparte, fíjense, con el cristianismo esta parte de dominar las pasiones y deseos del cuerpo, la diferencia clave es que el estoicismo se enfoca en el autocontrol humano, mientras que el cristianismo, es decir, lo que nosotros creemos, pone énfasis en la redención a través de Cristo. Cuando somos nacidos de Dios, del Espíritu, cuando somos restaurados, internamente regenerados, cuando Dios hace esa obra milagrosa en nuestro interior y su Espíritu empieza a morar, recibimos la fuerza, ¿okay?, para obedecer a Dios y huir de todo eso que antes nos esclavizaba. Ay, hermano, pues yo no le puedo decir que no. Entonces, es una mala señal. Es una mala señal. En lugar de ver el cuerpo como una fuente que debe ser controlada solo mediante el esfuerzo personal, porque miren, ciertamente podemos crear hábitos, ¿sí o no? Podemos ser disciplinados en algunas cosas, pero como todo en nuestra vida humana, a nivel humano, hay un límite. Este cuerpo se cansa, ¿ok? Y cuando ese autocontrol humano se cansa, ¿qué pasa ahí? ¿Verdad? No, hermano, si yo quiero dejo esto, y bueno, pues yo hasta el día de hoy, no sé mañana, yo hasta el día de hoy, a todos aquellos que dicen, yo dejo la cerveza, yo cuando quiera, dejo la droga, cuando... Pues está bien, pero yo nunca he visto que la dejen. Ahí sí, ¿no? Es que una no es ninguna, y piensan, no, pues ven, ándale pues, ¿no?
A diferencia de cuando recibimos la fuerza de parte de Dios, porque reconocemos que somos débiles. Señor, yo no puedo. Ayúdame a darme la fuerza, la sabiduría. Entonces Dios nos da la fuerza. La mayoría de las veces pecamos, no porque solamente seamos débiles, sino porque nos creemos, decía un pastor, demasiado fuertes. Y no somos tan fuertes como a veces creemos, o como nos gustaría, ¿sí o no? Entonces, en lugar de ver el cuerpo como una fuente que debe ser controlada por el esfuerzo personal, enseñamos, o el cristianismo enseña que el cuerpo, el alma y el espíritu deben ser transformados por el poder de Dios a través de su espíritu. Y esto es algo que sucede todos los días, nuestra mente se va renovando, ¿verdad? Pero si un día no oramos, no leemos la Biblia, no alimentamos, alguien va a decir que ¿a poco con orar y leer la Biblia ya? Yo se lo voy a decir como el más escéptico a ese método que antes era, ya dentro de la iglesia. Yo decía, ay, ¿a poco con leer y la oración? Ya con eso será suficiente. Debe haber otra cosa, o sea, escalar una montaña, no sé, caminar de manos a la iglesia, debe haber algo más. Miren, hermanos, de una u otra manera Dios se encargó de enseñarme que su método funciona. Ahora, ¿qué pasa aquí? La diferencia va a estar en nuestra actitud. A la hora de leer, yo ya no leo como antes, ¿no? A ver si es cierto que Dios está aquí, a ver. No, Señor, lo que quieras enseñarme, hasta donde me alcance y hasta... No me voy a meter en problemas, ¿no? Me voy a rellenar los huecos teológicos, no, hasta donde tú me des. Dame la sabiduría y el entendimiento. Y leo la historia del rey David, cómo Dios lo preparó mientras era pastor de ovejas, donde nadie lo veía, hasta que llegó el tiempo. Y aún que fue ungido, no fue rey en ese momento, porque todavía Dios tenía otra lección que darle. ¿Qué me dice eso a mí? Que Dios es un Dios de procesos, que Dios sabe cómo hacer las cosas en su tiempo y muchas cosas, no podemos hacer muchas aplicaciones. Que si somos o estamos, ¿verdad?, en ese proceso como David, de estar ahí siendo formados, cuando llegue el momento de servir o de estar en el lugar que Dios quiera que estemos, vamos a poder ser efectivos en la obra del ministerio porque nos dejamos moldear por Dios. Por eso Dios puso a David ahí, porque tenía un corazón como él quería, como Dios quería. Hasta que tengamos un corazón alineado a la voluntad de Dios, vamos a estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Muchas veces las cosas que queremos ahorita no tienen nada que ver con lo que Dios quiere, pero ahí estamos, ¿no? Ay, no, pero bueno. En fin, pudiéramos abundar en ejemplos. Cuando vamos en oración, Señor, yo no sé hablar mucho, pero mira, tengo temor, no sé si deberá seguir, no estoy convencido de hacer esto, concédeme tu guía. Cuando nos rendimos, hermanos, cuando reconocemos que pues no podemos hacer las cosas nosotros, que necesitamos a Dios, Dios derrama. Pero si creemos que podemos hacer las cosas sin ir a Dios, es cuando somos derribados, cuando somos derrumbados. Por eso las filosofías no funcionaron contra el pecado. Por eso ninguna de estas maneras de ver y entender o querer entender la naturaleza y la composición del ser humano no nos liberan. Porque la verdadera libertad está en Cristo. En resumen, mientras que muchas filosofías y religiones ven el cuerpo como un obstáculo o una ilusión o una realidad negativa de la que debemos escapar, el cristianismo enseña que el cuerpo es una parte de la creación de Dios, que es
que es necesaria también. Aunque sí está afectada por el pecado, podemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. El cuerpo no es el enemigo, porque no se quiere flagelar, ¿no? La diferencia crucial radica en que el cristianismo no busca la liberación del cuerpo, sino que creemos en la redención. El cuerpo tiene valor porque es creado por Dios, y en el plan de redención será glorificado, no descartado o desechado, no. Esto subraya la visión cristiana de que el ser humano no es una unidad integral entre el cuerpo, el alma y el espíritu, todos diseñados para adorar y glorificar a Dios. ¿Ok? O sea, así que no ande buscando liberarse del cuerpo, no. Aprendamos y como lo vamos a seguir aprendiendo, cómo glorificar a Dios en nuestro cuerpo. A veces uno piensa que adorar a Dios es nada más decir, vine a adorar a Dios, ¿verdad? Pero no. Cualquier perico repite eso, ¿no? Si le enseña, ¿no? Es más que eso. Glorificar a Dios en el cuerpo también es un compromiso diario. Y no es fácil porque vivimos muchas cosas, pero va a ser más difícil si nunca empezamos. Y con el tiempo, con la ayuda de Dios, con el poder de su Espíritu, ¿verdad? Nos vamos a mantener, pero con la fuerza de Dios. Si usted ha sentido hasta este punto de su vida cristiana que está cansado, ay, hermano, es que ya, mire, ya llevo 2 meses y ya no aguanto ser cristiano, ¿sabe? Vamos a orar. Pero si usted siente que, hermano, es que a veces me canso, todos nos cansamos, hermano, todos nos cansamos. ¿Se acuerda que decía Pablo? ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Verdad? Todos nos enfermamos. ¿Usted cree que por estar aquí ya no nos pasa nada? Que hay no, hermanos. Como una vez nos dijo el pastor, ¿se acuerda? Si el diablo te trae ganas, a mí me trae más. Porque pues estamos en el servicio de Dios, no me refiero a las cosas de Dios, sino como cristianos, como hijos de Dios. Estamos dedicando nuestra vida a servir a Dios. Claro que van a ver cosas que van a oponerse a nuestra vida espiritual, a nuestra comunión con Dios. Pero es una tarea todos los días aprender cómo tener siempre esa comunión, esa conexión, esa relación con Dios. ¿Sabe, hermanos, que con esto ya termino? Porque ya me fui un poquito más. Uno de los grandes males que tenemos como por el pecado es que no sabemos construir relaciones. ¿Sí ven eso? No sabemos construir relaciones, no sabemos cómo cultivar los vínculos que ya tenemos, de cómo cuidarlos. Hablo en teoría general, ¿no? Pero cuando estamos en Cristo, entendemos que son muy valiosos nuestros vínculos y nuestras relaciones, tenemos que cuidarlos. ¿Cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo podemos tener bien nuestros vínculos con los demás? Cuando aprendemos primeramente a tener un vínculo con Dios, una relación con Dios. Y eso, hermanos, Dios nos enseña en la oración, en la lectura de la Biblia. Es algo que todos los días debemos procurar y buscar. Porque si nuestra relación con Dios está mal o no hay, olvídense de nuestra relación con los demás. No podemos amar al prójimo si no amamos a Dios. No podemos amarnos a nosotros mismos si no amamos a Dios. Todo parte de ahí. Pero bueno, es más fácil echarle la culpa a todos, ¿sí o no? No, pues que nadie me entiende. Todos me oyen mejor, ya saben la canción, ¿no? Qué fácil es querer tapar el sol con un dedo, ¿sí o no? Qué fácil, decía una letra de una canción, querer disfrazar el cinismo de madurez, ¿verdad? Qué fácil es, eso es bien fácil. En vez de aceptar lo que nos toca hacer. Entonces, ese tipo de mentalidad no es para nosotros.
dediquemos cada día nuestra vida a tener bien claro cómo debe ser y cuál es nuestra relación y responsabilidad con Dios, con nuestra comunión con Él. Y oremos eso, hermano. Yo le invito a que ore esto. Señor, ayúdame a comprender, valorar cómo debe ser mi relación contigo para poder amar a mis hermanos, para poder amar a mí y amar a mis hermanos. ¿Cuáles son mis responsabilidades contigo? Porque tal vez puede pasar que tengamos mucho tiempo y no sabemos cómo tener una relación con Dios. O no hemos terminado de entender cómo, y pues algo que seguimos aprendiendo. La comunión con Dios es un ritual. No es de que a las 4 de la mañana hay que orar porque a esa hora Dios se escucha más. No, no es un ritual, no es una superstición. No es que si oras 39 minutos, o sea, 40 menos 1, las flagelazos que recibió Jesús, ahí es el poder. No es un talismán tampoco. Es más que eso. Y eso hay que vivirlo todos los días. Amén. Bueno, terminamos. Vamos a orar para terminar y vamos a seguir con el cuerpo, si Dios permite, la siguiente semana. Entonces, estas fueron las diferencias entre lo que otras corrientes de pensamiento o religiones creen acerca del cuerpo y lo que nosotros creemos. Para la siguiente vamos a hablar acerca del cuerpo como la creación divina, el cuerpo como el templo del Espíritu Santo, el cuerpo como la interacción con el mundo, el cuerpo y el pecado, el cuerpo en la redención y la resurrección, y vamos a ahondar un poco más, el cuerpo, el cuidado del cuerpo, esta sí no se la pierda, no pierdas las demás, no se pierda ninguna. Pero el cuidado del cuerpo en la vida cristiana. ¿Vos cristianos hay aquí? ¿Sí? No levantan la mano porque ya saben lo que sigue, ¿verdad? Pero bueno, ya dijeron. El cuidado del cuerpo, con eso vamos a cerrar. El cuidado del cuerpo en la vida cristiana. Así que vamos a aprender, con la ayuda de Dios, esta parte también. Amén. Vamos a orar, Dios se encuentra. Y si Dios permite, aquí estamos la próxima semana. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta noche ya por su palabra. Nos recuerda lo valioso que es este cuerpo que nos ha prestado y que a veces no valoramos como deberíamos. Tristemente, en el mundo de hoy, lo que más vale es la forma del cuerpo, el tamaño del cuerpo. Vales más, vales menos en cuanto a tu tamaño, tu forma de tu cuerpo. Muy, muy superficial. Muy cosificada la humanidad moderna. Pero el cuerpo es más que bonitas prendas de vestir, o un buen maquillaje tal vez, o un buen peinado. Señor, perdónanos cuando hemos caído en valorar el cuerpo conforme a las ideas del mundo, conforme a los estándares del mundo. Enséñanos a amar y cuidar este cuerpo equilibrada y sanamente, conforme tu palabra nos enseña. Y utilizarlo para glorificarte a ti, para no contaminarlo, no contaminarnos en prácticas pecaminosas. Señor. Ayúdanos a entender que este cuerpo, aunque muchos lo vieron y lo ven como una prisión, ayúdanos a entender que no es eso necesariamente, aunque sí está corrompido, está limitado por las consecuencias de la maldición del pecado. Tú nos das la fuerza para no usarlo para cosas que te deshonran, Señor. Para ir a lugares que no debemos, para decir con nuestra boca cosas que no debemos decir, para no escuchar con estos oídos cosas que no debemos, para no hacer con estas manos señales que no debemos, o tocar cosas que no debemos, o golpear cosas o personas que no debemos, con nuestros ojos para no ver cosas que no debemos, Señor. Con nuestra mente, aunque esto ya no es parte del cuerpo, pero es parte de la creación, para no pensar ni imaginarnos cosas que no deberíamos. Ayúdanos a utilizar cada parte de este cuerpo que nos has prestado para glorificarte. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares, guárdanos de todo accidente, de toda falla mecánica, de todo evento de clima, Señor. Padre, todo abuso de autoridad, de nuestras autoridades, cualquiera que sea la situación que se presente ya de regreso a nuestros hogares, ayúdanos a llegar con bien, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, todos juntos decimos, amén.